Hoy vamos a iniciar hablando de la santificación y la justificación, porque muchas veces se confunde estas dos. Por eso vamos a iniciar hablando de eso. Sus notas del día de hoy inicia con eso, ¿sí? La santificación y la justificación, y eso hace parte de la definición de santificación. ¿Por qué creen? Se supone que el primer tópico o la primera clase que yo les dije que vamos a ver es definición. De santificación. Y dentro de este ya vimos cómo se define la santificación, ¿cierto? Ya vimos lo que no es santificación. ¿Quién me puede dar ejemplos, sin ver sus notas, de lo que no es santificación? No es conocimiento, muy bien. ¿Qué más no es necesariamente la santificación? Andar con otros que son creyentes o santos, muy bien. ¿Quién más? Escuchar buenos predicadores, no necesariamente es santidad, ¿sí? Que no necesariamente porque aprenda uno toda la palabra de Dios ya somos. Sí, dentro del conocimiento, ¿sí? Conocimiento, no necesariamente es santificación, porque hay muchos que conocen mucho y no son, ¿sí? Ahora, ¿qué sí es santificación? Imitar al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la definición que les dije que más me gusta, con la que inicia J.C. Ryle en su libro? ¿Se acuerdan? Les dije, esa es la que más me encanta, porque creo que engloba las demás, pero las demás también deben ser definidas. Sin embargo, la primera yo les dije que es la que me encanta, me gusta mucho. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera que vimos de ayer? De lo que sí es la santificación. ¿El qué? El acto en el que la justicia pasiva y activa No, esa no es. Ahí está en justificación y santificación. ¿Quieren ver sus notas? La número 1. La santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Yo les dije que esa es la que más me gusta, porque ahí nosotros decimos, si es el hábito de ser del mismo sentir con Dios, significa que yo amo lo que Dios ama y yo odio y aborrezco lo que Dios odia. ¿No? Eso es ser santo. Y yo aborrezco y odio lo que Dios odia interna y externamente. Y yo amo lo que Dios ama interna y externamente. Eso es santidad. Porque ahí no estoy siendo hipócrita como los fariseos y escribas, ¿no? Que decían amar la ley de Moisés, pero no eran capaces de cumplirla, porque no la amaban realmente. Esa es la que más me gusta a mí, ser de un mismo sentir con Dios, amar lo que ama, odiar lo que Él odia. Y para poder amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, tenemos que conocer a Dios. Ahí es donde yo ahora les animo a que de manera autodidacta busquen libros acerca de teología propia. ¿Qué es la teología propia? Es la teología que habla propiamente de Dios. Es decir, la teología que nos va a decir quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus nombres, para que ustedes puedan ver y decir, ok, ese es Dios. Ese es el Dios de las Escrituras, el Dios verdadero. Y si este Dios aborrece esto, yo también debo aborrecerlo. Si Él ama esto, yo también debo amarlo. Muy bien, vamos a continuar, porque si no nos quedamos ahí. El punto es este. Dentro de esta definición, no solo definimos lo que es santidad, hablamos de lo que no es y de lo que es, pero también tenemos que definirla en relación a la justificación. Porque muchas veces se confunde estos dos términos y de hecho muchas veces lastimosamente se enseña como si fueran lo mismo. Vamos a poner justificación, santificación, ¿sí? Justificación y santificación. ¿Qué es la justificación? Vamos a ver 3 cosas en esto: definición, similitudes y diferencias. Para que quede claro.
¿Cómo se define a la justificación y cómo se define a la santificación? Empecemos por esta. ¿Cómo definimos nosotros la justificación? Capítulo 11 de la Confesión de Londres de 1689, párrafo número 1, dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino ¿qué? Ok, muy bien. Vamos a poner a una persona aquí. Tenemos una persona aquí que según la justificación recibe algo de parte de Dios, justicia gratuita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dice aquí? También justifica gratuitamente. ¿Qué significa eso? Que aunque este hombre es injusto, Dios ahora lo va a declarar justo. Su justicia es basura delante de Dios. Y lo que hace Dios es, al justificarlo, darle un 100% de justicia. O sea, justicia perfecta. Por eso la salvación no puede ser por obras. Porque alguien más las hizo a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, también justifica gratuitamente. Este 100% es un regalo. Y escuchen bien lo que dice: no infundiéndoles justicia y rectitud. ¿Qué significa eso? ¿Por qué los autores de la Confesión de Londres intentaron ser tan claros en eso? Primero dice lo que sí es, los justifica gratuitamente, pero luego dice lo que no es la justificación. No es infundirles justicia y rectitud, es decir, este 100% que viene hacia él no es algo interno, es algo externo al creyente. ¿Sí? La justificación es externa al creyente, no viene y empieza a hacer cosas dentro, a cambiar cosas y darle rectitud moral. No hay cosas que estén pasando dentro. La justificación es algo externo, por eso dice, no les infunde justicia, y ese término justicia ahí se podría traducir como santificación. No les infunde justicia práctica y tampoco les da rectitud, sino más bien, ¿qué les da? Perdón de sus pecados. O sea, miren, viene un 100% de justicia, ¿cierto? ¿Qué sale de él? Su 100% de maldad, sus pecados. Entonces vamos a distinguir esto. Entra justicia, sale pecado. Eso es lo que está diciendo ahí, de manera más clara. Perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. ¿Sí? Dios las considera como justas, pero después de haber hecho esto, les da justicia 100%, les quita el 100% de sus pecados y de esta manera los llama o los considera justos. Ahora vean lo que dice, lo que continúa diciendo: no por nada que hay en ellos o hecho por ellos. O sea, de manera clara y sencilla, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho ahí citan Efesios 2. Entonces, no por nada que haya en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de ¿quién? Muy bien. ¿De quién es esta justicia? De Cristo. Que es 100% efectiva, 100% perfecta, 100% buena y nunca manchada por el pecado, es puesta a nuestro favor. La justicia de Cristo. Dice, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. O sea, el hombre cuando es justificado no hace nada. No hace absolutamente nada. ¿Qué más dice? Ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino que
imputándoles. ¿Qué significa ese término? Ese término imputándoles es lo que yo les expliqué aquí gráficamente. Eso es imputación. Poner el 100% de la justicia de Cristo en Él es imputación. Y poner esto ¿sobre quién? Muy bien. Este 100% de pecados fue puesto aquí, en la cruz del Calvario. Y es de aquí que sale esto. ¿Sí? En la cruz se realiza una doble imputación. Se imputa los pecados de los elegidos sobre Cristo y se imputa la justicia del Señor Jesucristo sobre los elegidos. Eso es lo que sucede. Eso significa imputar. Sino imputándoles, ¿qué? La obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, es don de Dios. Muy bien. ¿Qué es entonces la justicia que tenemos? La justicia de Cristo, que es activa porque activamente obedeció la ley, y es pasiva porque pasivamente recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Por eso se llama obediencia activa y pasiva. En la pasiva recibe lo que la ley dice que debe recibir un impío, un condenado. Por eso Pablo dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuese justicia de Dios en él. Para eso. El Señor Jesucristo es entonces quien nos da su justicia, tanto la activa como la pasiva. ¿Por qué creen que el cristiano no va a ser condenado? Porque ya Cristo fue condenado en nuestro lugar. Ya fue condenado en nuestro lugar. Ya no más. Ahora, ¿qué es la santificación? Ya vimos lo que es la justificación. ¿Qué es la santificación? Según la Confesión de Londres, que obviamente cita textos bíblicos para poder redactar esto. La santificación, capítulo 13, párrafos 1 y 2. Párrafo 1 dice, aquellos que están unidos a Cristo, tienen que estar unidos a Cristo. Porque de la unidad con Cristo es que surge la santificación. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados. ¿Sí vieron el proceso de santificación? De salvación, que necesariamente debe estar ahí para llevarnos hasta la santificación. Muy bien, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud ¿de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí hay algo muy particular. ¿Sí vieron que resalté 2 letras? Ahí. En. ¿Cuál es la diferencia con la justificación? La justificación, yo les dije, que no hace nada en el hombre. Todo es externo aquí. Porque todo esto se lleva a cabo, por así decirlo, en el tribunal divino, en el cual Dios nos ve a través de Cristo, a través de su justicia, y golpea su mazo. Y dice, inocente. Porque nos declara justos en Cristo. Esto de la justificación ocurre en el tribunal divino. La santificación, tal cual lo dice aquí este párrafo, ocurre en el creyente. O sea, que en la santificación sí empiezan a ocurrir cosas aquí, dentro, en el cristiano. Hay cosas que está cambiando. No es externo, es interno. Creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Y son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Eso es santificación inicial. Ahora en las etapas vamos a hablar de eso. Pero eso es santificación inicial, cuando el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando, es santificación progresiva.
cuando dice mortificando más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, sigue siendo santificación progresiva, y dice para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué nadie que no tenga santificación progresiva va a ver al Señor? Esa es una pregunta un poquito capciosa. La voy a volver a hacer. ¿Por qué nadie que no tenga santificación progresiva va a ver al Señor? La santificación progresiva son obras visibles de personas que profesan la fe. Si no hay santificación progresiva, ¿por qué no van a ver al Señor? ¿Cuál es la razón? Porque no se lo hace muy pecado. No solo no ha sido justificado, significa que no ha recibido la primera parte de la santificación, la santificación inicial. Porque alguien que no evidencia la santidad progresiva, ¿qué es santidad progresiva? Ahí está muy claramente, sencillo, ahora lo vamos a ver más ampliamente, pero la santidad progresiva, por un lado, es negativa y por el otro positivo. Negativo porque vas destruyendo más y más el pecado en ti, pero por el otro lado vas ejercitando más y más las virtudes cristianas en ti. Eso es progresivo. Pero la parte inicial es que Dios hace algo a tu favor y es lo primero que está arriba. Dice que Dios crea en nosotros un corazón nuevo y un nuevo espíritu, y hay algo muy particular: el dominio entero del pecado es destruido en nosotros. Alguien no puede crecer en santidad progresiva si no ha pasado primero eso. Si no ha sido libertado del pecado, no va a poder derrotar más y más el pecado. Si no ha sido libertado del pecado, no va a poder crecer más y más en las virtudes cristianas. Y por lo tanto, el tal no es creyente. Precisamente por eso, sin santidad, nadie verá al Señor. No puede, ni quiere ver al Señor. ¿Qué más es la santificación? Párrafo número 2 de la confesión dice: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. O sea, no es parcial. Hermanos, la santificación, al igual que la justificación, en un sentido es 100%. En un sentido. Y digo en un sentido por lo que voy a explicar más adelante. Pero en un sentido también es total. En el hombre en su totalidad. O sea, también incluye todo el ser del hombre, no solo una parte del hombre. No hay eso de que yo creo que mis manos ya están santificadas, pero mi ojo todavía no. Yo creo que falta. No. Está aclarando eso porque había muchas personas en ese entonces y ahora que creen que caen en pecado porque no han sido santificados en su totalidad. No, el Señor dice, ya han sido hechos santos. O sea, también hay un 100% en un sentido. Aunque, dice la confesión, aunque es en su totalidad, es incompleta al mismo tiempo. Eso lo voy a explicar más adelante. Y dice, aunque es incompleta en esta vida. ¿Por qué? Porque todavía quedan, ¿qué? Algunos remanentes de corrupción en cada parte. Ok, miren, cada parte ha sido cambiada y es santa, pero cada parte se ha quedado con residuos de pecado. Su 100% ha sido cambiado, pero en su 100% hay manchitas de pecado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y aquí es donde el gráfico nos sirve. ¿Por qué? Si se dan cuenta, hay partes blancas. ¿Pero qué? ¿Las partes blancas son el total o las partes azules son el total? ¿Qué dirían ustedes? Mirando esto. Yo diría
que la parte blanca es el total, pero tiene manchas, porque el fondo es blanco, pero hay manchas ahora. Bueno, así somos los cristianos. Nuestra naturaleza ha sido cambiada y somos santos, pero aún estamos manchados de pecados. Eso es lo que nos está diciendo la confesión. Hay algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable, ¿qué? Ayer que decíamos, estamos en guerra y tenemos que pelear. Debido a estas pequeñas manchas en ti, es que muchas veces no quieres leer tu Biblia, no quieres orar, te levantas domingo y no quieres venir a la iglesia. Sí, yo espero que eso no sea siempre, porque generalmente sí queremos y nos gozamos en venir, pero a veces, de repente, no queremos por esto, por esas manchas de corrupción que quedan en nosotros, en cada parte. Y hay una guerra. La carne lucha contra el espíritu, y ahí espíritu está en mayúscula porque no es la lucha de mi espíritu contra mi carne, es la lucha del Espíritu Santo que mora en ti, que está luchando contra tu carne, es el Espíritu Santo peleando contra tu carne. ¿Y creen que va a perder? El Espíritu Santo no va a perder la guerra. Por eso la salvación es segura, porque es el Espíritu Santo dando batalla. Y el Espíritu pelea contra la carne contra el Espíritu contra la carne. Ahora, dije muchas cosas, pero quiero que veamos más claramente algunas similitudes, o sea, algunas cosas en las que son iguales, similares, y otras cosas en las que son diferentes. ¿En qué cosas son similares? Número 1, inciso A. Alguien que lo lea, por favor. Ambas proceden originalmente de la gracia de Dios. Romanos 3:24. Muy bien, alguien que busque Romanos 3:24 y otro Romanos 15:16. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El inciso A dice que la justificación y la santificación son similares en su procedencia. Ambas proceden del mismo lugar. ¿Cuál es su procedencia? La libre gracia de Dios. ¿Sí dice eso en Romanos 3:24? ¿Sí dice eso? ¿Seguros? ¿Escucharon bien el texto leído? ¿Sí dice eso, no? ¿O lo dudan? ¿Sí dice eso? Deberíamos decir amén a eso. La justificación, hermanos, surge, brota de la libre gracia de Dios. Eso es lo que dice el texto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. De ahí es de donde surge, de ahí es de donde procede, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el medio. Pero el motor de arranque para nuestra justificación es su gracia. El medio que Dios decidió usar es su Hijo. ¿Para quiénes? Vean el versículo anterior. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? ¿Y están? ¿Para quién obró Dios justificación? ¿Para gente que se portaba bien? ¿Para gente bonita, atractiva? ¿Para gente con dinero, gente poderosa? ¿Para gente que ya estaba intentando hacer algo para llegar al cielo? No, el texto dice, y de hecho Romanos 3:23 es uno de los textos que sabemos de memoria para evangelismo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
La gracia obró justificación para personas que estaban fuera de la gracia, lejos de la presencia de Dios. Para ellos obró, no para todos, pero lo hizo perfectamente para algunos. Obró perfectamente justicia. Muy bien, procede de la gracia. Ahora, ¿qué dice Romanos 15:16? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién hace esa santificación? El Espíritu Santo. Es Él quien lo hace. Es gratuito. Procede de la libre gracia de Dios. Lea nuevamente el texto, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo, está hablando Pablo de sí mismo, y dice que Él es ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean una ofrenda agradable delante de Él. ¿Y por qué? ¿Cómo pueden ser ellos una ofrenda grata delante de Dios si son, paganos, si son gentiles, no son judíos, no son parte del pueblo de Dios, se supone? Pero Él dice que van a ser santificados por el Espíritu Santo. Él va a hacer algo en ellos. No habla de lo que hacen los gentiles. ¿Sí vieron? No está hablando de obras de los gentiles. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ambas, en primer lugar, proceden de la libre gracia de Dios. ¿Qué dice el segundo? Inciso B. Ambas son parte de la gran obra de salvación que Cristo, en el pacto eterno, ha realizado para bien de su pueblo. Muy bien, ambas son parte de la gran obra de salvación que Cristo, en el pacto eterno ha realizado para nosotros los creyentes. Ambas son parte del plan de redención. Nosotros lo vimos en el gráfico, ¿cierto? En el Ordo Salutis, tanto justificación como santificación hacen parte del mismo plan. Ambas. Ahora, eso suena muy bien, ¿sí o no? Suena muy bien, pero ¿la Biblia dice eso? Porque si la Biblia no dice eso, no tendríamos por qué creerlo. La justificación y la santificación hacen parte del plan de redención. ¿La Biblia enseña eso? Bueno, vayamos a los dos pasajes que están ahí. 1 Corintios 1:30. ¿Alguien que lo pueda leer? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí vieron? ¿Qué cosas menciona? Quiero que lo vean en la Biblia, hermanos, que hace parte del plan de redención. ¿Qué dice que Jesucristo ha sido hecho? Muy bien, mas por Él, dice, estáis vosotros. Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A los santos que están en Corinto, ¿sí o no? Y les dice, por Cristo, ustedes, vosotros, están en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, o sea, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Ambos hacen parte del plan de redención. Alguien que busque el otro texto. Efesios 5, 25 al 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué vino a hacer Cristo por su esposa la iglesia? Ahí está hablando del plan de redención, comparándolo con el matrimonio, ¿no? Y de alguna manera nos está diciendo, así deben amar ustedes a sus esposas. ¿Fácil? No, difícil.
Pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su esposa la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Ahora, quiero que recuerden, cuando hablamos de justificación en su definición, hubo 100% y 100%, ¿se acuerdan? A lo cual se llama imputación. Cuando ahí está diciendo, se entregó a sí mismo por ella, está apelando a algo que sucede en la justificación. Al entregarse él, está entregando su justicia a su esposa. Y al entregarse él, está cargando con los pecados de su esposa. ¿Qué es eso? Justificación. Justificación. Y se entregó a sí mismo justificándola para que suceda algo después. Y el texto lo dice. Se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para, hay un propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Están juntos. En el plan de salvación, tanto la justificación como la santificación van de la mano. Por eso alguien que ha sido justificado tiene que ser santificado. No existe tal cosa como un cristiano que ya haya sido salvado, pero que no esté creciendo en santidad. No existe tal cosa. Porque aquel que justifica, santifica. Porque quien hace la obra es Dios a favor de nosotros. ¿Y qué creen? ¿Que la va a hacer incompleta? Por eso no hay tal cosa como el cristiano carnal. Y esa es una de las razones por las cuales debemos entender esto. ¿Hay similitudes? Sí, proceden de la gracia y están en el plan de redención. Tercera similitud, inciso C. ¿Qué dice? Muy bien, ambas están en una misma persona. ¿Quiénes? No puse más textos porque en los anteriores se menciona a esos dos. Bueno, no a esos dos, a esas personas, que pueden ser conocidas como llamados o elegidos. Porque en 1 Corintios 1:30 se dirige a los cristianos. Y Efesios 5:25 habla de la esposa de Cristo, que son los cristianos, la iglesia. Entonces, estas dos tienen un mismo objetivo. ¿Sí? ¿Quién? Las personas escogidas por Dios. Los elegidos son el objeto sobre el cual se aplica justificación y santificación. Solo y únicamente elegidos. Nadie más. Si no ha sido elegido, no va a ser justificado y no va a ser santificado, porque el Señor Jesucristo no murió por él. Eso suena muy duro, pero es la voluntad de Dios. Y si quieren discutir con la voluntad de Dios, vayan a Romanos capítulo 9 y a ver si pueden presentar alguna objeción. Romanos 9, y lo pueden leer, a ver qué dice. ¿Será que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Y por qué escogiste a Jacob y no a Esaú? Mas tú, oh hombre, ¿quién eres para altercar con Dios? Si Dios escoge a quien quiere. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si a Dios le plació crear a unos para evidenciar su justicia y en otros su gracia, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Eso es lo que dice, en resumidas cuentas, Pablo en Romanos capítulo 9. ¿Quién es el hombre para atreverse a reclamarle a Dios algo? Y si eres creyente, deberías agradecer, porque te escogió.
aunque no debió haberlo hecho. Pero en su libre gracia te escogió. ¿Quién sabe por qué Dios decidió hacerlo? Así de simple. Así que ambas son aplicadas a los elegidos, nadie más. Gústele al que le guste. Y si no le gusta, que discuta con Dios, no conmigo. Porque es lo que muestra la Biblia, no yo. La Biblia lo muestra de manera clara. Ahora, ¿en qué más se parecen? Ambas comienzan al mismo tiempo. ¿Se dieron cuenta que en los textos, no puse pasajes ahí tampoco, porque en los que ya leímos, ¿se dieron cuenta que menciona ambas juntas? En los pasajes que leímos, siempre están juntos. ¿Por qué? Porque eso sucede, amados hermanos, aunque nosotros lo vemos como un proceso, ¿no? Aunque nosotros lo vemos así, cuando Dios viene, te llama, inmediatamente te regenera. Si te regeneró, inmediatamente te convirtió. Recuerden, arrepentimiento y fe, porque a través de la fe viene la justicia, conversión, después viene justificación, y después viene adopción, y después viene santificación. Ojalá se memoricen ese proceso, hermanos, porque es muy bueno. Apenas me lo memoricé. Durante mucho tiempo viendo ese gráfico e intentando memorizarlo, pero viene así. Pero aunque es un proceso, hasta nosotros llegar a la santificación, aquí está el llamado, aquí está la santificación, todo esto sucede. El pastor está predicando, hay alguien que no es creyente aquí, y viene el Espíritu Santo y aplica todo esto. Sabemos el orden, pero el momento es así, inmediato. Por ejemplo, uno de los pasajes clásicos para poder ilustrar la regeneración es cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Y uno podría preguntarse, Lázaro, ¿cuándo resucita? Cuando escucha la palabra del Señor. Y demora mucho. Y luego sale él solo. Es la ilustración perfecta para evidenciar la salvación. Porque Lázaro está muerto hasta que escucha la voz de Cristo. Escucha su voz. ¿Y cómo escucha su voz si está muerto? Así ocurre en la salvación, hermanos. De repente está escuchando al predicador y después de 20 años de escuchar el Evangelio, se acerca con el pastor al final y le dice, pastor, ¿por qué no predica así siempre? Le entendí todo. Y ahora entiendo el Evangelio. Y entiendo que fui salvo por gracia. Nunca lo había entendido. Pero hoy fue tan claro. ¿Qué pasó? ¿Es que el pastor era un mal predicador durante 20 años y de repente aprendió a predicar? El Espíritu Santo salvó a esa persona y le dio oídos para oír la palabra del Señor. ¿Y cómo ocurre todo eso? Eso ocurre en un momento. La santificación es progresiva porque toma mucho tiempo. Y la glorificación está aquí. Hay un espacio de tiempo. En algunos, en todos va a ser hasta que llegue la glorificación. Pero algunos en su proceso de santificación van a morir antes de la glorificación. Cuando mueran, ya van a estar sin pecado, porque va a estar solo su alma con el Señor, sin pecado. Pero aún falta que su cuerpo sea sin pecado. ¿Cuándo? Aquí. Sin embargo, todo lo que está detrás de la santificación, hasta llegar al llamamiento eficaz, todo esto es así, inmediato. Por eso, la otra similitud es que ambas comienzan al mismo tiempo. Cuando el Espíritu Santo viene y te salva, también te justifica y también te santifica de manera definitiva, pero, recuerden, imperfecta, porque poco a poco te va a ir santificando más. Entonces ambas ocurren al mismo tiempo.
Y finalmente la última similitud. Ya son las 8. Ambas son necesarias para la salvación. Eso es muy claro. Porque si no eres justificado, no tienes el 100% de Cristo y no le has dado tu 100% de pecados. Justificación. Y si no eres santificado, nuevamente tu naturaleza sigue siendo podrida, no hay un cambio y no vas a poder cambiar constantemente. Ahí hay 2 pasajes que los pueden buscar después. Pasemos a las diferencias, porque pensaba terminar con estas diferencias ya. 5 minutos para tomarnos este tiempo. Hay varias cosas que expliqué al inicio y espero que queden claras ahora las diferencias. Las similitudes son claras, ¿no? ¿O están complejas? Muy bien. Ya vi que son buenos estudiantes, hermanos. Diferencias. Inciso A. Son hasta el inciso H, así que vamos a volar un poquito. Inciso A. La justificación es una declaración legal. Recuerden, yo les dije, en el tribunal divino, Dios golpea su mazo y dice, justo, por Cristo. ¿Qué pasa en la santificación? Aquí es declaración. ¿Qué dice de la santificación? Es una declaración legal, pero la santificación es un cambio real, definitivo y progresivo. Ahora vamos a ver eso, hermanos. Por ahora solo lo vamos a ver. Pero aquí es una declaración de parte de Dios. Dios declara, habla que es justo, pero no pasa nada en ti. Pasa algo a favor tuyo. En la santificación pasa algo en ti, que es definitivo, es real y es progresivo. ¿Sí? Sucede algo real. Vamos a poner simplemente real, por el tiempo. Es algo real. Inciso B, otra diferencia. La justicia que tenemos en la justificación no es nuestra. ¿De quién es? Muy bien, les voy a poner el 100% de Cristo. No es tuya. Esa justicia la recibes. Alguien dijo, es una justicia alienígena. No alienígena porque sea de un extraterrestre. Alienígena simplemente hace referencia a algo que está fuera de ti. ¿Sí? Entonces es una justicia que no es tuya. ¿Y qué es en relación a eso la santificación? La justicia que tenemos en la santificación es nuestra. Y se pone justicia en el sentido de justicia práctica. Hermanos, la santificación es justicia puesta por obra. Es justicia práctica. Y en el caso de la santificación, ya no es de Cristo. Ahora es tuya. Porque tú la debes ejercer. Porque Dios ha cambiado algo en ti, realmente, ¿no? Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas, y a ti como cristiano se te dice, no camines en las obras o en los frutos de la carne. Debes caminar en los frutos o en el fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Entonces, esta te pertenece. ¿Qué dice la siguiente? Muy bien, en la justificación no son necesarias nuestras obras. ¿Por qué? Porque son necesarias las obras de Cristo. Somos salvos por las obras del Señor Jesús, pero no por nuestras obras. Entonces no son necesarias nuestras obras. De hecho, si intentáramos hacer algo para salvarnos, dañamos nuestra salvación. La dañamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la santificación? En la santificación, nuestras propias obras son muy importantes para nosotros, para el resto y delante de Dios. Son muy importantes. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí no importan las obras. Aquí sí. No obras. ¿Y en la otra?
sí obras. Así es, son un testimonio ante Dios, ante los hombres. Esa es la luz que se refleja en nosotros. Fuimos hechos luz, y la luz ¿qué hace? Brilla, se ve, porque si no es una vela apagada, sin luz. Muy bien, siguiente diferencia. La justificación es una obra terminada y completa. Y aquí voy a matizar algo, y es que la santificación también es una obra terminada y completa, pero cuando hablemos de santificación inicial, ahí es completa. Pero aquí estamos hablando de santificación progresiva. Y hablando de eso, esta es completa. ¿Y esta es qué? Muy bien, ¿qué dice la siguiente diferencia? Muy bien, ¿y la siguiente? Muy bien, habla de posición. ¿Sí vieron? Hay un cambio de posición. Antes, posicionalmente, estábamos aquí, en el camino de maldad. Cuando Dios nos justifica, nos cambia de posición. Pero solo es un cambio de posición. Ahí no ocurre nada internamente. Externamente, eres cambiado de lugar, por así decirlo. Es posicional la justificación. Es posicional. ¿Pero qué dice de la santificación? Entonces la santificación no es posicional. Porque la santificación no es simplemente cambiarte de lugar. La santificación es cambiarte de naturaleza. Y sucede algo interno. No es simplemente cambiarte de lugar. La justificación sí es posicional. La santificación no es posicional. Porque la santificación obra dentro de ti algo real. Hay un cambio de naturaleza. Por eso Pablo dice eso de que ya no soy esa vieja criatura. Ahora soy una nueva criatura. Por eso lo dice. Porque hay un cambio real y definitivo en ti. No es posicional la santificación. La justificación sí. Es un cambio de posición legal frente a Dios. Porque ya no eres injusto. Ahora eres justo. O más bien, ahora has sido declarado justo. Siguiente, la justificación nos da el derecho al cielo y la valentía para entrar. Hermano, si ya tienes el 100% de la justicia de Cristo a tu favor, cuando llegues al cielo, esto es solo una ilustración, llegas a las puertas del cielo y el Señor te pregunta, ¿y por qué puedes entrar aquí? ¿Por qué crees que tú debes entrar aquí? ¿Por qué? Porque yo me gané el entrar al cielo porque di caridad, porque hice obras de misericordia, porque una abuelita la ayudé a cruzar la calle un montón de veces. Porque soy bautista reformado, porque soy episcopal, anglicano, porque soy luterano, porque soy de alguno de esos grupos. No. Yo voy a llegar a la puerta del cielo y si me pregunta el Señor, ¿por qué crees que puedes entrar aquí? Le diré, porque el Señor Jesucristo obró por mí de manera perfecta. Y por Él puedo entrar en tu gloria, por Él. Por mí no puedo, pero por Él sí. Eso me da el derecho. Esto me da a mí el derecho de entrar en el cielo. Hermano, tú tienes el derecho de entrar en el cielo, no por ti, por el Señor Jesucristo. Tienes ese derecho y tienes la valentía para entrar por ello. Te puedes presentar delante del Señor y decirle, sí, yo merezco el cielo. ¿En serio mereces el cielo? Sí, lo merezco, claro que sí, porque Cristo vive en mí. ¿No? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo merezco el cielo. Porque ¿qué merece Cristo? El cielo.
¿Y qué es la santificación entonces? La santificación es el proceso que inicia con la justificación. O sea, la santificación va a evidenciar que yo soy justo delante del Señor. Finalmente, la justificación es el acto en el que la justicia pasiva y activa es imputada en el creyente. La santificación es la obra de Dios dentro del creyente, lo que ya dijimos. Externo, interno. Vamos a ir al descanso.